Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Al iniciar esta transmisión queremos desear felicidades a nuestros amigos televidentes que nos siguen cada domingo aquí en la señal de Teleamazonas al iniciar el 2019. Y justamente el año que se ha iniciado estará marcado por las elecciones seccionales que se realizarán el próximo 24 de marzo. Este proceso electoral tiene distintos alcances e interpretaciones. Lo primero que llama la atención es la cantidad de candidatos inscritos. Según el Consejo Nacional Electoral, son 80.200 los anotados para el proceso. Esto incluye juntas parroquiales, concejales, prefectos y alcaldes. En el caso de Quito, el número de postulantes para la alcaldía es de 18, lo cual convierte en un récord para esta dignidad en la historia de la ciudad. La capital enfrenta severos conflictos que deben ser atendidos por el municipio y por sus autoridades. Hoy tendremos el primer debate o encuentro entre 4 de los 18 candidatos a la alcaldía de la ciudad. Quiero agradecer la participación aquí en el estudio de César Montúfar. Él es candidato por el movimiento Concertación. Nos acompaña también Juan Carlos Solines. Él es candidato por el movimiento Podemos. Agradezco la presencia de Juan Carlos Holguín, candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo. Y está con nosotros también Pablo Dávalos, candidato por el movimiento Pachacutic. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Quito tiene 18 candidatos inscritos para alcalde, 11 más de los que se postularon en las seccionales del 2014 para el mismo cargo. De ellos, 8 representan a movimientos creados apenas desde el año 2016. Analistas califican como preocupante la existencia de tantos candidatos, ya que pudiera reflejar la ausencia de formación política. Los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas este 24 de marzo para escoger a las autoridades seccionales de cada provincia, cantón o parroquia. Esta es la primera vez que la capital tiene una gran oferta de candidatos para ocupar el cargo a alcalde. Es el aprovechamiento del fondo partidario que otorga el Consejo Electoral y que se asigna a todos los candidatos independientemente de las mayores o probabilidades que tengan de llegar. Por alcanzar la alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de marzo del 2019 se inscribieron 18 candidatos, según confirmó la Junta Provincial Electoral de Pichincha. De estos, figuran rostros nuevos que los quiteños no identifican con facilidad. Yo ubico a máximo cuatro candidatos. Los candidatos son José Vázquez, Javier Buendía, Jorge Yunda, Paco Moncayo, Pablo Dávalos, María Sol Corral, Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, César Montúfar, Andrés Benavides, Carlos Sevilla, Luisa Maldonado, Eder Jacome, Paola Vintimilla, Olivio Zarzosa, Andrés Pasquel, Víctor Hugo Erazo y Patricio Guayaquil. Si los 18 postulantes son aceptados, Quito tendrá un candidato a la alcaldía por cada 160.940 habitantes. Actualmente el proceso eleccionario se encuentra en fase de impugnación, por lo que el CNE debe tratar todas las quejas contra las candidaturas hasta el 15 de enero. Todavía no se ha cerrado lo que nosotros podríamos tener al final de los plazos previstos, las impugnaciones que se traten en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En Pichincha deben elegirse 335 autoridades, como alcalde, prefecto, concejales urbanos y rurales y miembros de juntas parroquiales. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral registró 80.281 candidatos, alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales a nivel nacional. Esta es una cifra récord para el organismo electoral. El 2014, que es el último dato histórico que se tiene, fueron 28.000 los candidatos en total que se inscribieron. En la actualidad tenemos 80.281, de los cuales 41.089 son para principales y de los suplentes 39.192. De estos más de 80.000 candidatos, 1.872 son para alcaldes municipales, 445 a prefectos y viceprefectos y 53.265 a vocales de juntas parroquiales. Las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana serán complicadas por el alto número de candidatos y el escrutinio de votos que deberán hacer las juntas receptoras del voto. El incremento en el número de candidatos seccionales es de 176% en relación con las elecciones del 2014.
2014. El consejero Luis Verde Soto afirma que ante esta situación son necesarios cambios en el Código de la Democracia. Pido que reflexionemos, sin embargo, de que este abultado número de candidatos corresponde a un estímulo institucional que no ha sido el mejor, que no es la mejor alternativa para la democracia. Asimismo, este 24 de marzo deberá elegirse entre los 43 candidatos a las vocales que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Tenemos que elegir 3 hombres, 3 mujeres, 1 de pueblos y nacionalidades con sus respectivos suplentes que vendrán en papeletas separadas. Van a estar en forma horizontal y es el nombre y la foto. Ustedes saben que no va ningún número, ni letra, ni organización política, no. Estos candidatos no van a poder hacer publicidad, propaganda de ningún tipo. Como dato curioso, en el 10% de los 137 puestos de la Asamblea Nacional hay rostros nuevos debido a que 13 legisladores renunciaron para participar en estas elecciones seccionales. Bien, vamos a iniciar. Voy a dar la palabra a Juan Carlos Solines para esta primera ronda de intervención de nuestros invitados que tiene que ver con la proliferación de candidatos. Luego ya vamos a atender los temas de la ciudad. Doctor Solines, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Un saludo a toda la audiencia, deseándoles un feliz año, que el 2019 traiga mucha salud y muchos éxitos. Bueno, yo creo que la situación actual responde o es la consecuencia de un sistema político que se fue fraguando en los últimos años, con el Código de la Democracia. Escuchábamos un momento al delegado del CNE, a Luis Verde Soto, que decía que es resultado de un diseño institucional. El sistema de partidos políticos es fundamental para la democracia. Y uno de los peores legados de la administración anterior fue haber destruido el sistema de partidos políticos. Ahora estamos en un proceso que ha sido difícil, ha sido tortuoso en muchos casos, de reconstitución del sistema de partidos políticos, que es fundamental para la democracia. En ese proceso han surgido una cantidad de partidos estimulados por las normas jurídicas que fueron aprobadas. Y claro, ahora en este proceso eleccionario vemos el resultado de esa proliferación de partidos que están buscando un espacio. Yo creo que en democracia no se puede restringir o poner barreras para la expresión. Pueden ser minorías ínfimas que tienen derecho a participar y que tienen derecho a tener representación. Pero este proceso va a servir un poco para tamizar, ¿no? Hay fenómenos que se están dando en esta elección que podemos apreciarlos en la elección de alcalde de Quito, de partidos que deben mantener su registro, que están a punto de desaparecer, ¿no? Aquí mismo tenemos un candidato que tiene la necesidad de ser candidato para poder defender ese espacio político. Hay otro fenómeno que son líderes nacionales, en este caso 2 líderes de Guayaquil, que tienen aspiraciones presidenciales y que también creen que parte de su estrategia política para efectos nacionales es tener candidatos seccionales en todas las ciudades. Entonces, habemos partidos que estamos surgiendo recién, que somos nuevos y que estamos tratando de obtener un espacio. Entonces, yo creo que no debemos alarmarnos. Sí, puede resultar incómodo. La ciudadanía demandaba acuerdos y frentes amplios para la alcaldía de Quito. No ha sido posible, pero no debemos alarmarnos porque yo creo que esta elección va a servir para que avancen los partidos que realmente tienen respaldo popular y los otros pues vayan quedando en el camino. Doctor Montúfar, por favor, su apreciación de esto. Buenas noches, sí. Buenas noches, un saludo a los televidentes, un feliz año, igualmente aquí a los candidatos, a los amigos candidatos y todo éxito en esta campaña. Sí, hay muchos candidatos, pero finalmente en la historia electoral de Quito, desde el retorno a la democracia, es claro que al final la elección se determina o se dirime entre 2 candidatos. Yo creo que las opciones están muy claras. Tenemos una opción de mantener un esquema de corrupción y por otro lado un mandato de la ciudadanía porque tengamos un manejo distinto del municipio basado en honestidad. Tenemos la opción entre el pasado o el futuro. Tenemos la opción de seguir en este esquema de mafias políticas secuestrando el municipio o un cambio administrativo que nos lleve hacia un esquema de transparencia, de servicios a los ciudadanos. Entonces, más allá de la cantidad de candidatos que puedan haber, nosotros estamos seguros de que la elección va a dirimirse en función de este dilema: pasado versus futuro, corrupción versus honestidad, mafias políticas versus ciudadanía. Y en ese sentido es que nosotros estamos seguros de que caminamos muy firme, creciendo en el apoyo popular y por lo tanto, sí, habrá candidatos que están buscando un espacio, pero finalmente es la ciudadanía, el mandato por Quito, el que va a triunfar en estas elecciones. Juan Carlos Holguín, por favor. Buenas noches. Buenas noches y de igual manera un saludo a todos los que nos escuchan.
Creo definitivamente que lo que decía Luis Verdesoto en el inicio de esta entrevista es correcto. Hay los incentivos equivocados en este código de la democracia. Es mi primera participación en un proceso electoral, a diferencia de los compañeros de este panel. Me parece que aquí, cuando vemos el pasado y vemos, en el caso personal mío, que ahora regrese un candidato como Paco Moncayo, que fue alcalde cuando yo tenía 17 años, unos años antes César ya empezó la vida política, incluso antes que Paco Moncayo, en una candidatura electoral. Y ahora yo en este proceso lo que veo es que hay muchos candidatos que realmente ven esto un incentivo económico también, no solo de supervivencia. Por eso nosotros lo que hemos planteado, cuando uno ve, por ejemplo, que de los impuestos de los ciudadanos se financian campañas políticas y que cuando uno viene de un espacio, por ejemplo, del sector privado, en mi caso como emprendedor, que llego a la política con una vocación de servicio, nunca he vivido de la política, nunca he tenido un contrato con el Estado, y vemos que de los impuestos de los ciudadanos se financian campañas y aparecen, por ejemplo, publicistas que terminan diciendo yo cobro la comisión de la agencia de los medios y después yo te produzco la campaña. Termina siendo el ciudadano el que financia campañas que no llegan al 1 al 2%. Bueno, sí, nosotros proponemos en ese sistema, por ejemplo, nuestro caso va a ser devolver esas comisiones que pagan los medios de comunicación, esas agencias, para que se genere el primer tanque de pensamiento de la ciudad de Quito para formar candidatos y líderes que puedan llegar a las concejalías, a las alcaldías con una formación política adecuada. Lo mismo tiene que suceder con esas candidaturas que no lleguen al 1 al 2% de un respaldo popular. ¿Qué pasa con esos fondos? Y yo creo por eso que es importante pensar que la militancia en los partidos políticos, como decía Juan Carlos Solines, es importante. Uno tiene que tomar una decisión por la democracia, de meterse en la política, de ocupar los espacios de la silla vacía que los ocupan los políticos de siempre, pero siempre pensando que los partidos sólidos son importantes para la democracia. Claro, este esquema me parece que puede considerarse de alguna manera perverso porque permite ir a la fiesta gratis. Entonces no estaría de acuerdo y coincido con Juan Carlos Solino en el sentido de que esto le cuesta al pueblo ecuatoriano. Pero el otro sistema también era perverso. Claro. Andrés, buenas noches. Buenas noches con todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Un saludo a los contertulios. Se llama democracia. Y cuando tienes un sistema democrático, es absolutamente legítimo que el sistema democrático abra los espacios a la participación de todos. Los quiteños necesitan propuestas. Los quiteños necesitan, frente a los problemas de movilidad, de saneamiento, de desempleo, de pobreza, de desorden, necesitan propuestas. Entonces tenemos 18 propuestas. Veamos qué dicen los quiteños. Nosotros hemos elaborado una de las propuestas más potentes que tiene la ciudad. Tenemos propuestas realmente fuertes porque se han integrado expertos nacionales e internacionales para construir esta propuesta. Se han integrado líderes barriales. Yo vengo de la academia, eso me ha permitido generar una de las mejores propuestas que Quito ha tenido en décadas, creo yo. Porque estamos planteándole resolución de los problemas a la ciudad de Quito. Eso quieren los quiteños y las personas que están en Quito. ¿Cómo se resuelven esos problemas? Y con democracia. Pero Pablo, ¿no es muy ambicioso decirle al pueblo ecuatoriano y al pueblo quiteño de que yo tengo la solución? Tenemos la solución, porque es real. Porque estamos planteando la municipalización del transporte con un sistema integrado, coherente. Estamos planteando el Banco de la Ciudad, estamos planteando el programa Basura Cero, estamos planteando el programa Quito Nocturno, estamos planteando las tecnologías del siglo XXI para las nuevas generaciones. Estamos planteándole que Quito regrese al futuro, que Quito pueda ver el futuro, la sociedad del conocimiento, la economía de la información, preparar a Quito para esas transiciones que se nos vienen. Entonces yo soy profesor aquí. Sí, claro, pero resultan atractivas las proclamas. No son proclamas, Andrés. Realmente son soluciones para el transporte. Ya lo vamos a ver en este programa. El ciudadano va a discriminar y no importa los 18 candidatos, importa dónde están esas propuestas que le pueden resolver la vida a los quiteños. A ver, César. Bueno, yo creo que el tema del municipio es muy claro. El municipio de Quito ha sido tomado por mafias políticas. Mafias políticas que no vienen solamente de la última administración, que vienen desde administraciones anteriores. Tenemos un municipio secuestrado, ha sido transformado en una troncha. Solo para un ejemplo que todos los quiteños conocemos.
cómo el actual alcalde distribuyó la administración municipal, los mercados, la seguridad, el tema de transporte, todos los ámbitos de la administración municipal entre los concejales como parte de una troncha política. Entonces aquí el tema principal es cómo los ciudadanos de Quito nos reapropiamos de nuestra ciudad, cómo evitamos que este sistema de mafias políticas cambie, cómo hacemos que realmente tengamos un municipio que esté al servicio de la ciudadanía. Eso es lo que se ha perdido, eso es lo que se perdió. El municipio es una entidad que tiene que servir a la ciudadanía, que tiene que proveer servicios públicos básicos. Y los quiteños tenemos que ser parte de esa ciudad y apropiarnos, reapropiarnos de la ciudad. Entonces el problema, aquí yo digo, es un problema que parte de una situación que tiene que ser corregida. Y eso pasa por tener la energía, el liderazgo, la fuerza para llevar adelante un proceso de reforma, de reestructuración institucional que permita desterrar esas mafias políticas y que los ciudadanos nos reapropiemos del municipio. ¿Es un problema del municipio, Juan Carlos? Yo creo que el problema global, macro del municipio tiene tres vertientes. La primera es efectivamente una pérdida de liderazgo. Yo creo que en los últimos 20 años Quito no ha tenido un liderazgo claro para conducir la ciudad, ni un liderazgo político. Eso ha implicado pues que degeneremos en un modelo de gestión absolutamente clientelar, en donde estos procesos de desconcentración que se dieron en algún momento con las administraciones zonales hayan degenerado ya ahora en botín político, de trance para obtención de votos. Tenemos un sistema en donde los concejales son casi chantajistas a sueldo, en donde para dar un voto en el consejo piden espacios de poder, piden comisiones. Es decir, todo el modelo de gestión, el modelo de gestión ha venido descomponiéndose por la falta de liderazgo. Y evidentemente el tercer eje es el tema financiero y económico. Es una ciudad que tiene una cantidad de problemas que no han sido resueltos, en muchos casos que se han agudizado. Y tenemos que hoy en día, en el 2019, un presupuesto prácticamente más de la mitad comprometido al metro, a la obra del metro, y con una cantidad de necesidades básicas de la ciudadanía, barrios sin agua potable, barrios sin alcantarillado, es decir, problemas de movilidad, problemas sanitarios de la basura. Entonces, claro, mientras no se resuelva el tema del liderazgo ausente en los últimos 20 años, mientras no se reestructure un modelo de gestión a través de la aprobación de un estatuto autonómico que concluya ese proceso de conversión a distrito metropolitano, un estatuto que ha sido soslayado, que ha sido pospuesto irresponsablemente por más de 10 años, ese estatuto nos va a permitir replantear el modelo de gestión. Por ejemplo, yo he propuesto la creación de alcaldías menores en ciertas zonas ya densamente pobladas, y eso también nos va a permitir, con liderazgo y con un nuevo modelo de gestión, comenzar a generar nuevas formas de financiamiento del municipio, creativas, usando alianzas público-privadas, utilizando compañías mixtas, es decir, tratando de modernizar en el siglo XXI. Nosotros tenemos que convertirnos como proyecto de ciudad en una capital del siglo XXI. Hoy día no tenemos el rango de una capital de provincia de segunda. Entonces yo creo que este reto, esta trilogía, es el punto de partida para poder resolver todos los problemas micro. De alguna manera, Juan Carlos, conocemos los problemas, vivimos en la ciudad, estamos permanentemente asistiendo a esos problemas. El desafío es resolver, atender esos problemas. Es resolverlos, y es también pensar en un modelo de gestión que le permita al líder de la ciudad como alcalde tener la experiencia suficiente para gestionar una estructura de un aparataje que es enorme. Hay que entender que lo que nos deja el alcalde Rodas realmente es triste para esta ciudad. Un momento donde, además, con una falta de ética completa, a finalizar su gestión, quiere hacer una reforma de la estructura municipal cuando deja un municipio con más de 20.000 funcionarios. Pero justamente hay que pasar del diagnóstico a las grandes oportunidades. En mi carrera profesional, porque de esta mesa creo que como emprendedor, no como académico, no en el mundo de la teoría, uno aprende que de las peores condiciones es donde nacen los grandes desafíos, con un tema que es bastante concreto. El mundo está cambiando, la tecnología está cambiando el mundo, está cambiando los procesos sociales, políticos de las sociedades, y Quito no puede quedarse atrás. Quito tiene que involucrarse con mucha fuerza a la innovación como el eje central, cambiando, sí, con las herramientas que nos permite hoy por hoy la misma Constitución, como el Estatuto Autonómico. ¿Qué es eso? Es una herramienta para lograr una innovación en un cambio estructural que nos deje un municipio mucho más leve, con una ciudadanía atendida en los problemas más básicos. Qué triste es que en la mayor cantidad de debates que tenemos los candidatos a la alcaldía, hoy por hoy 18,
tengamos que seguir discutiendo sobre la basura, cuando el reto tiene que ser que en estos próximos 4 años Quito sea la ciudad más limpia del Ecuador, para que en la próxima década vuelva a ser un líder regional, no solamente en la industria de los residuos, porque como tal representa una gran oportunidad. Es el momento de generar empleo en esta ciudad. No es posible que Quito tenga las tasas más altas de extrema pobreza en el país. No es posible que tenga las tasas más altas de desempleo y líderes que se han lavado las manos diciendo ese es un problema del gobierno, cuando la principal responsabilidad de un alcalde debe ser generar oportunidades para sus ciudadanos y que vivan bien en su día a día. César, el problema de la ciudad o la propuesta de la ciudad tiene que ser una propuesta ideológica. Planteo esto en atención a que he escuchado aquello, que hay que darle ideología a la ciudad. No, yo creo que es una propuesta mucho más simple. Es que me parece que un poco debemos discutir aquello. Por ejemplo, Pablo sugiere la municipalización de servicios. Por ejemplo. No, pero terminemos un ratito. Yo creo que es una propuesta más simple, que es la que nosotros estamos haciendo. Nosotros decimos obras sin corrupción. Ese es el tema de nuestra propuesta. Es el tema de nuestra campaña. Y creo que tenemos el liderazgo, la fuerza, la trayectoria, la firmeza para decir que cuando decimos obras sin corrupción, lo vamos a hacer. Eso significa recuperar la noción de un municipio que está al servicio de la ciudadanía. El servicio que el municipio tiene que dar a la ciudadanía. Y sin corrupción, por supuesto, porque tenemos que luchar contra una cultura que lamentablemente se ha instaurado en el país, en que muchos ciudadanos dicen, roba aunque hace obra. No podemos dejar eso a nuestros hijos. Entonces, obra sin corrupción, que sintetiza lo que nosotros decimos, es el camino que prometemos llevar adelante cuando lleguemos al municipio. Eso significa buscar diferentes modelos de gestión, reformar completamente el municipio, avanzar en el estatuto autonómico que debió ser aprobado desde la época del exalcalde Moncayo y que no ha sido aprobado, el cambiar el modelo de gestión de las empresas públicas, el reapropiar a la ciudadanía y que la ciudadanía se reapropie de su ciudad. Entonces, es muy sencillo. No se trata de propuestas ideológicas, se trata de una visión y de una conciencia clara. Nosotros la condensamos en esta idea. Obras sin corrupción, un municipio al servicio de la ciudad. Quiero decirles a los quiteños y a los que viven en Quito, que también son quiteños, que estamos plenamente conscientes la pérdida de tiempo que significa el transporte público. 4 o 5 horas todos los días es injusto. Es injusto porque nos están quitando lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Quiero decirles a esos quiteños que nosotros hemos pensado en un programa para devolverle el tiempo a los quiteños. Vamos a dar por terminadas las concesiones, rutas y frecuencias de transporte público que se dieron a las empresas privadas y vamos a asumir nosotros, como municipio, la operación, la gestión y la administración del transporte. Vamos a reemplazar esos buses contaminantes por buses eléctricos. No vamos a permitir que los buses atraviesen la ciudad. Los buses eléctricos van a ser circuitos barriales. Los que van a atravesar la ciudad son los corredores. Vamos a tener varios corredores que atraviesan la ciudad. Vamos a ampliar el recorrido del metro en el norte hasta lo que es Comité del Pueblo, La Bota, Carapungo, Calderón. En el sur hasta Cutuglagua y, si es posible, Guamaní. ¿Cuánto cuesta eso, Pablo? Te comento, vamos a financiar eso, el reemplazo de los buses eléctricos con mecanismos de mitigación del cambio climático. Hemos hecho una propuesta muy sustentada en ese sentido, donde le vamos a decir a Naciones Unidas, le vamos a decir al mundo, Quito va a dejar de contaminar, Quito va a dejar de emitir más de 1 millón de toneladas de CO2. Y en consecuencia tenemos ahí el Fondo Verde para el Clima, tenemos los fondos GEF, tenemos los fondos de adaptación, para pedirles a esos fondos que están dando soluciones, si tú quieres, a todas las estrategias de mitigación del calentamiento global, que esta ciudad se ha puesto la camiseta de la lucha en contra del cambio climático. El aumento del metro, Para el aumento del metro tenemos una propuesta. Le vamos a decir a la empresa privada que construya las estaciones y nosotros como municipio construimos el túnel. ¿Cuánto cuesta? Esto nos baja a la mitad. Entonces, imagínate, por ejemplo, en el Comité del Pueblo, La Bota, Carapungo, 100.000 personas diarias. 100.000 personas diarias para que la empresa privada construya una especie de centros comerciales ahí. Ellos asumen la construcción de ese centro comercial. Nosotros solamente construimos
tenemos el túnel. El tramo del túnel. Por supuesto. El tramo del túnel cuesta 50 millones. 4 son 200 millones. Y le estamos dando una solución. Yo creo que lo que hay que cambiar en la política, Pablo, es no Entonces, ser demagogos. los quiteños saben que con Pablo Dávalos, con las listas 18 recuperan tiempo. Le estamos devolviendo el tiempo a la ciudad. Le invitamos a soñar a la ciudad, a soñar en el futuro. Le invitamos a decir sí se puede. Y por supuesto que podemos hacerlo. Tengo que ir a la publicidad. Retornamos en un instante. La próxima administración recibe un Quito que ha rebasado su capacidad de endeudamiento por la realización del metro. Asimismo, uno de sus compromisos será reorganizar la ciudad. El crecimiento desorganizado ha implicado nudos críticos en la movilidad, el transporte público, la recolección de basura y la apropiación de los espacios públicos por parte de vendedores ambulantes. Esto, sumado a otros aspectos, deterioran la calidad de vida de los quiteños. La próxima administración recibe un Quito que ha rebasado su capacidad de endeudamiento. Este rato el municipio de Quito no tiene capacidad de endeudamiento. El propio alcalde de Quito solicitó un crédito de 137 millones de dólares y le fue negada porque no tenía capacidad de crédito. Uno de sus compromisos será entender la nueva realidad del crecimiento de la ciudad. La ciudad de este siglo ya no es norte-sur. La ciudad de este siglo es una especie de mano, donde tenemos 5 valles circundantes que se van a ir urbanizando. La herencia que recibirá la nueva administración no será fácil debido a la metrodependencia que se producirá en el presupuesto municipal. Y es que de los 1.560 millones de dólares para el presupuesto, el 52% se destina al financiamiento del metro, el 36% al gasto corriente y solo un 12% para inversión. Para Carrión, la inversión de 2.200 millones en la construcción del metro producirá el incremento, por un lado, de los impuestos prediales y la contribución especial de mejoras y plusvalías, y por otro lado, de los precios de venta y alquiler de la propiedad inmobiliaria que generarán mayor expulsión de la población del hipercentro. Si yo tenía una propiedad en la zona, por decir algo, de la 10 de agosto, que valía, pongo un ejemplo, 100, con la construcción del metro probablemente va a pasar a 120. Sobre ese precio, ya no de 100, de 120, tengo que pagar el impuesto predial. Ahora, también hay que pagar la contribución especial de mejoras. Cada mejora que hace el sector público, y el caso del municipio lo es, tiene que ser también pagada por los tributos correspondientes. Y la plusvalía, lo mismo. Y entonces ahí es lo que se produce el efecto de esta expulsión, porque hay mucha gente que no puede pagar esos precios y tiene que irse hacia otros lugares donde puede pagar. En otras áreas como vialidad, la percepción ciudadana es que no se ha dado una atención adecuada. Por ejemplo, hay algunas calles que están deterioradas, no están bien cuidadas. Se estima que se necesiten 8.000 millones de dólares para cambiar todo el asfalto de la capital. Evidentemente el municipio no tiene esa cantidad de recursos. Para el Observatorio de Movilidad, la próxima administración debe crear un sistema integrado de transporte público. Dado que 7 de cada 10 personas que habitamos en Quito utilizamos el servicio de transporte público, es llegar al tan anhelado sistema integrado de transporte, en el que todos los modos de transporte, sea bicicleta, vehículo particular y el propio servicio de transporte público, se articule bajo una sola lógica de movilidad. Ante temas importantes por resolver como la legalización de taxis, la tarifa del pasaje público, el control de las ventas ambulantes y la inseguridad, la ciudadanía exige un mejor manejo por parte de la próxima administración. No se ha visto mayor trabajo a excepción del metro que se viene haciendo hace años nada más. Dejo muchísimo que desear, no se ve obras. Por otra parte, para Carrión, el próximo alcalde deberá resolver la estructura productiva de la ciudad. Por ejemplo, el turismo, que todo el mundo piensa que puede ser una salida, en la economía de la ciudad no significa más allá del 3%. Bien, vamos a provocar entonces en esta segunda parte del programa un análisis, una referencia en torno a lo que ocurre con la movilidad, que sin duda es el problema más crítico. Juan Carlos Holguín, un poco enlazando con lo que señaló Pablo Dávalos respecto a la municipalización del transporte. Adelante. Bueno, yo creo que ese modelo fue debatido ya en la década de los 90. No hay que olvidarse que Quito tuvo el sistema de transporte público más moderno de la región.
tuvimos nuestro trolebús, tuvimos nuestro corredor ecológico, la ecovía, y fue el alcalde Paco Moncayo quien renegoció con los transportistas para tener el sistema de rutas que tenemos en este momento en la ciudad. Yo no me olvido, yo tenía solo 17 años cuando en esa campaña pasamos de haber logrado que se vayan los buses contaminantes de los corredores centrales y que el alcalde Paco Moncayo los volvió a incluir ahí. Yo creo que es momento de pensar, como decía una ciudadana en el reportaje que acabamos de ver. 8 años se ha pasado discutiendo esta ciudad y los últimos 2 alcaldes del proyecto del metro que además como alfombra nos lo puso el gobierno nacional, el gobierno del expresidente Rafael Correa con un decreto presidencial, pero no se ha logrado ni siquiera tener listo el sistema unificado de transporte, el sistema unificado de pago. Nosotros ya pagábamos el transporte público con una tarjeta, volvimos a los 25 centavos y es momento de pensar ahora que esa obra ya está hecha, es una realidad. Y dentro de esa realidad hay que hacerla funcionar. Es demagógico lo que dice el candidato Pablo Dávalos de pensar en una nueva línea del metro, porque lo correcto, lo decente, lo coherente es pensar que esta ciudad con ese endeudamiento que tiene que hacer funcionar ese metro, sí permitirnos soñar, porque en solo 10 años nosotros vamos a poder tener ya una visión nuevamente correcta de ir hacia el transporte público, pero también es importante luchar contra esas mafias del transporte que hace pocas semanas tuvimos un paro nuevamente de taxistas que por los cálculos electorales de muchos candidatos empiezan a negociar en campaña. Hoy por hoy la tecnología, la economía colaborativa nos ha permitido tener plataformas tecnológicas que entregan mejores condiciones a los ciudadanos. Eso sí, con controles ciudadanos, controles municipales fuertes, que nos permitan siempre pensar en que el ciudadano es libre de elegir y no tener mafias que ni siquiera son todos los taxistas. A esos taxistas que día a día tienen que pagarle 20, 25 dólares a un dueño de 12 unidades y que ahora van a recibir un subsidio de este gobierno, a ellos yo les digo desde este momento en la campaña, vamos a ponerles en orden, porque esta ciudad tiene que pensar en el ciudadano, en el que utiliza el transporte público día a día. César Montúfar. A ver, me parece interesante que se hable de mafias, porque me parece que cuando hablamos de mafias hay que pensar en quién puede... ¿Quién tiene temperamento? ¿Quién tiene temperamento? ¿Quién tiene la visión? ¿Quién tiene la trayectoria de haberles enfrentado? Y creo que en realidad para organizar el sistema de transporte público, para crear el sistema integrado de transporte, se va a necesitar mucha energía. Diálogo, concertación, por supuesto, pero energía. Porque en realidad lo que vamos a tener es un sistema público que funciona en el eje norte-sur, sur-norte, pero habrá que reorganizar todo el sistema convencional y privado para que cubra las rutas occidente-oriente. Y ese trabajo es un trabajo que debe hacer este municipio, este alcalde, y que no lo hizo. Es fácil hacer una obra física, relativamente fácil, muy caro, pero organizar el sistema integrado es mucho más complicado. En segundo lugar, hay que resolver el problema del transporte privado y sustituirlo con transporte público, sobre todo el que viene de los valles. Nosotros proponemos el cable universitario. ¿Qué es el cable universitario? Es una obra que comenzará en La Morita, que es en Tumbaco, el nuevo campus de la Universidad Central, y unirá todo el sistema de universidades llegando a la UTI, a la Universidad Central. Es por cable. Por cable, por la Universidad Central, la Politécnica, la Universidad Católica, y después, en una segunda fase, deberá llegar incluso hasta la ESPE. ¿Cuánto cuesta? Ese proyecto vale 350 millones de dólares. Tendrá que ser concesionado a la empresa privada, porque en este momento el municipio no puede financiarlo. Pero con eso, lo que vamos a hacer es consolidar un sistema de transporte público que permita a los ciudadanos movilizarse con absoluta dignidad, con un sistema eficiente, un sistema que además permita que en realidad nos convirtamos en una metrópoli, en donde ya no es el vehículo privado, ya no es una ciudad pensada y creada y construida en función de quien maneja un vehículo privado, sino quien además es una ciudad en la que el transporte público constituye su base. ¿Cuántos pasajeros transporta ese sistema? Bueno, el sistema que estamos pensando... Sí, el cable universitario. Ese transporte deberá transportar aproximadamente 120.000 pasajeros al día. Muchas gracias. Juan Carlos Solís. Bueno, escuchando las propuestas tanto de Pablo como de César, recuerdo la campaña de Rodas, de Mauricio Rodas, de la anterior elección. Hizo grandes propuestas de megaproyectos que ninguno se cumplió, incluidos Quitocables. En una situación tan calamitosa económica y financiera, yo creo que hay que poner en orden la casa primero. Me parece que el resto puede caer en la demagogia.
Y por eso es que el alcalde saliente, de que yo he sido muy crítico, sin embargo difiero con mi tocayo Juan Carlos Holguín, que critica y dice que es irresponsable la reducción y la reingeniería que está haciendo en ese momento administrativa. Creo que aunque más vale tarde que nunca, es preferible que lo haga ahora, que pudo no haberlo hecho y dejar el problema a la siguiente administración. Yo creo que debemos también reconocer las decisiones acertadas, aunque hayan sido al final. Yo he sido muy crítico. Juan Carlos, mientras acabo de hablar con tu concejala Carla Ceballos, quien me dice que es para tapar muchas de las cosas de este alcalde. Yo espero que este consejo exija al alcalde tener una nueva estructuración. Una reducción, porque además es otro tema. No manejamos cifras transparentes. Entonces se habla de 17.500 empleados municipales, otros hablan de 21.000 empleados, no hay. Y ya que no nos pusimos de acuerdo en una candidatura de consenso para la alcaldía, al menos creo que debemos proponer desde este programa públicamente un consenso para pedir todos los candidatos que se nos transparente la información. No podemos presentar planes de trabajo como los que plantea César Montúfar, como los que plantea Pablo Dávalos, si no sabemos ni siquiera con cuánto dinero contamos, cuál es el nivel de endeudamiento del municipio. No tenemos idea clara de cuál es la real situación. Entonces yo creo que el tema de la nueva administración y recuperar liderazgo no es como dice César, que no es tan ideológico, que es un tema más simple de obras sin corrupción. Yo creo que es profundamente un tema ideológico, porque recuperar el liderazgo de la ciudad implica cambiar la forma de hacer política. Es decir, la forma de hacer política que tú estás acostumbrado de los últimos años o décadas, creo que tiene que ser cambiada porque tiene que haber una ciudadanización de la política. Es decir, la ciudadanía tiene que incorporarse activamente a través de un proceso de reingeniería institucional y de gestión, activamente, relevantemente a la toma de decisiones. Por eso nosotros proponemos, y de hecho nuestra propuesta ha sido la ciudadanización de la política, proponemos un modelo de gestión en donde todo ese acervo de conocimiento y de inteligencia de los dirigentes barriales, de las ligas deportivas, se incorporen al municipio porque son servidores con vocación de servicio que nunca han recibido un sueldo y que pueden contribuir activamente a este nuevo modelo. Juan Carlos Holguín hablaba de la nueva economía colaborativa. Es que justamente no se trata solamente de la economía colaborativa o de plataformas como blockchain que se inspira en esa economía colaborativa. Se trata también de que la política deje de ver, como tú decías, a las mafias al frente, a esos sectores, porque tú te pones en el rango de yo autoridad, yo administración y ustedes son los enemigos. No, la nueva política tiene que ser incorporando a través del diálogo a esas soluciones que me parece, y esto coincido contigo, me parece demagógico si el municipio no ha podido asumir las competencias y ser eficiente con las tareas que tiene hoy día. Asumir el tema de las rutas que ha sido politizado, igual que el taxismo, igual que el transporte público, me parece que es demagógico. Yo creo que... Permítame, por favor, responderle a Juan Carlos si es que fuera posible. Sí. Ok, pero termina. Solo un tema, Juan Carlos. No, y solamente tal vez para completar, para que la respuesta sea completa. Yo entiendo la propuesta de César, dice obras sin corrupción. Su plataforma ha sido la lucha contra la corrupción y se aplaude. O sea, de hecho, jugó un rol importante en el juicio contra Glass. Pablo, a ver, pero si me permite responder, junto con tu primo Carlos Vaca Mancheno. Bueno, no es mi primo. Bueno, pero en todo caso, creo que es importante eso, pero creo que el liderazgo que requiere la ciudad va mucho más allá de obras sin corrupción y requiere un liderazgo y sobre todo experiencia, porque Juan Carlos Holguín decía hace un momento, yo no he estado en política. Yo creo que el nuevo liderazgo que requiere la ciudad requiere de experiencia política, porque va a tener que enfrentar problemas muy, muy complejos en donde, digamos, el no haber estado en el sector público puede presentar. Vas a intervenir, Juan Carlos, con todo respeto. Yo no voy a cambiar mi forma de hacer política. Mi forma de hacer política ha sido una forma de hacer política de directa lucha anticorrupción, de enfrentamiento a las mafias políticas. Yo llevo 2 procesos legales, uno como acusador particular en contra de Jorge Glass y como acusador y denunciante de Rafael Correa por delincuencia organizada. Esa energía es la que se necesita para luchar contra las mafias políticas del municipio. Así que si tú me dices que tengo que cambiar mi forma de hacer política, yo te diría que no, que más bien ese es el liderazgo que Quito necesita. Juan Carlos, si me permites, ese es el liderazgo que Quito necesita. Y cuando hablamos de obras sin corrupción, estamos hablando de una fórmula muy clara. Hay que erradicar la corrupción del municipio. Y con ese dinero, es un principio básico, no es propuesta, es un principio básico que no se ha cumplido. Y con ese dinero se pueden hacer más obras, se puede transformar un municipio que realmente esté al servicio de la ciudad. No voy a cambiar mi forma de hacer. Pablo Dávalos, ¿sabes? Yo quiero que nos centremos en lo que los quiteños necesitan. No queremos saber si los políticos tienen o no tienen razón. Los quiteños necesitan soluciones.
Nosotros les estamos proponiendo como solución la municipalización del transporte. Queremos decirles a los choferes que van a ser parte de este sistema, que van a tener jornada laboral, seguridad social, riesgos del trabajo y demás. Queremos decirles a las mafias del transporte que manejan transporte privado que les vamos a enfrentar y que vamos a defender la ciudadanía. Pero además de eso estamos plenamente conscientes de los problemas financieros que tiene el municipio. Estamos plenamente conscientes de los problemas de desempleo que atraviesa la ciudad. Por eso le queremos proponer a todos los ciudadanos de la ciudad de Quito, le queremos proponer la creación de un sistema financiero de desarrollo local y la creación del Banco de la Ciudad. Banco de la Ciudad para hacer crédito a la microempresa, al 8%. Banco de la Ciudad para hacer crédito hipotecario al 5% y a 20 años, para que el quiteño, cuando haga un crédito en este banco, compare la cuota de amortización del crédito con la cuota de arrendamiento y sepa que la cuota de arrendamiento puede transformarse en la cuota del pago de su propia casa, de su propio departamento. Eso estamos proponiendo. Estamos proponiendo un banco para manejar la liquidez del municipio. Con esa liquidez podemos utilizar mecanismos como el dinero electrónico, ampliar la velocidad de circulación, darle liquidez al municipio. Podemos utilizar las nuevas tecnologías de las monedas digitales. Podemos hacer emisión de bonos de desarrollo local. Podemos hacer, además, conjuntamente con el crédito, un fondo de garantías para que los microempresarios que no pueden entregar garantía y están fuera del sistema tengan respaldo. Podemos crear un aseguramiento desde el municipio para manejar nuestra propia liquidez. Soy economista, tengo la experiencia en eso. Le estamos proponiendo a Quito la creación del primer sistema financiero de desarrollo local para la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, y por lo tanto, un hecho inédito y creo para toda América Latina. Imaginémonos una ciudad con un transporte eficiente, cómodo, seguro y además con estrategias que nos permitan resolver el desempleo y nos permitan darle liquidez. Gracias, Pablo. Tenemos que ir a un corte comercial. Volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final del programa. Quisiera proponer entonces a nuestros panelistas que hagan las propuestas básicas de sus campañas. 3 o 4, Pablo, rápidamente. Usted ya ha señalado 2, pero quisiera que señalen las otras. Andrés, quiero decirles a los jóvenes que nos están escuchando, a los millennials sobre todo, que nosotros vamos a crear un sistema de capacitación, vamos a crear los institutos tecnológicos superiores para estudiar y preparar a esos jóvenes en inteligencia artificial, criptomonedas, realidad virtual, redes sociales, tecnologías del siglo XXI, blockchains, etcétera, porque eso necesitamos. Necesitamos la masa crítica que le ponga a la ciudad a tono con el siglo XXI. Una propuesta, la segunda. Queremos decir también que tenemos el proyecto de Quito Nocturno. Un Quito Nocturno para incentivar el turismo, para que sea otra vez la ciudad cultural, la ciudad de los cafés, la ciudad de la política. Queremos también decirle que tenemos el programa de Basura Cero. Basura Cero para que los hogares sean responsables en reducir, reciclar, reutilizar. Vamos a proteger y cuidar a los recicladores con seguridad social. Riesgos de trabajo, vamos a motivar a que las familias realicen compostaje, realicen clasificación de la basura, vamos a obligar a las empresas a que traten y den tratamiento a la basura y tener un sistema de control de lixiviados y todos los productos que tienen que ver con el manejo de los residuos. Vamos a formar el gobierno barrial. Ok, gracias, Pablo. Ahí eran 3 o 4 propuestas. Gracias. Juan Carlos, por favor. Bueno, yo creo que hay que entender la situación de la gente en Quito en este momento, en los barrios. La gente está preocupada porque sus hijos no sean asaltados cuando están transportándose al colegio o a la universidad. La gente está siendo maltratada en el transporte público, pero lo que hay que buscar no es solamente mejorar las vías de transporte público, sino también tratar de que la gente se mueva menos. Entonces eso se requiere, por ejemplo, desarrollo territorial a nivel del sur, por ejemplo. El sur no cuenta, hay 15 universidades en Quito, no cuenta con una sola universidad o instituto superior en el sur. Hay que darle oportunidad de desarrollo. El reto del metro, por ejemplo, es un reto no solamente como mecanismo de transporte, sino el hábitat del metro, es decir, toda la vida subterránea, que va a haber 400.000 pasajeros que van a estar debajo de la tierra. Igual la superficie de las estaciones del metro, debe crear un entorno, un ecosistema que complemente ese sistema de transporte.
Entonces creo que el tema de la movilidad tiene que ser despolitizado. Aquí hemos visto que hay un tema con los transportistas, hay un tema con las rutas, hay un tema con los sistemas de transporte. Yo creo que ese tratamiento tiene que ser un tratamiento técnico, no político. El tema de la inseguridad que aqueja a los ciudadanos tiene que ser una propuesta de incorporación de la ciudadanía, como decía, la ciudadanización de la política, incorporación de la ciudadanía porque es fundamental. La seguridad y el desempleo son políticas nacionales que competen al gobierno central. Sin embargo, el municipio tiene un rol fundamental. El tema de la iluminación, por ejemplo. No puede ser posible que se ilumine el estadio del Aucas, pero las calles aledañas no estén absolutamente obscuras y sean foco de delincuencia. La apropiación del espacio público, que es la contribución que puede hacer el ciudadano a la seguridad, porque si es que el ciudadano abandona, si a las 6:30 de la tarde se encierra en su casa y abandona el espacio público, abandona parques, abandona canchas, porque no hay iluminación adecuada, porque hay temor, el municipio tiene que entrar y decir, voy a crear las condiciones para que la ciudadanía ocupe ese espacio público y no sea la delincuencia. Entonces, ahí yo creo que hay una responsabilidad tripartita, igual que en el empleo. El empleo, el municipio tiene que generar alternativas que generen empleo. Es decir, los informales, por ejemplo, no solamente se trata de sacarles de las calles. Ahí tenemos el caso del Centro Comercial Meneses, en donde se sacó de la calle Mideros, se les puso un centro comercial en donde no entra nadie porque nuevamente se tomaron las calles. Es decir, Quito necesita orden que requiere a su vez liderazgo y un nuevo modelo de gestión. Gracias, doctor Solines. Por favor, César Montoya. Hemos dicho con claridad, obras sin corrupción, desterrar, rescatar Quito de las mafias políticas, haciendo que los ciudadanos nos reapropiemos de nuestra ciudad. ¿Para qué? Para resolver el problema de la basura en Quito, en los 4 años de mi administración, vamos a hacer una ciudad que recicla e industrializa la basura. Un sistema integral de manejo de residuos sólidos. Vamos a crear un sistema integrado de transporte que además vincule a los valles con un sistema de transporte público a la ciudad. Vamos a generar oportunidades de empleo sobre la base de 2 propuestas muy importantes. Un distrito de innovación. Quito es la ciudad que más investiga, que más universidades tiene, que más productividad y tejido y diversificación de su tejido productivo tiene. Por lo tanto, es necesario potenciar en un distrito de innovación. Para el sur de Quito, una zona económica especial de desarrollo. Con eso vamos a generar oportunidades de empleo, de generación de nuevas empresas, pequeñas, medianas, medianas y grandes. Y por último, algo muy importante, el tema ambiental. Vamos a crear y vamos a trabajar en la red verde urbana y un proyecto que será emblemático para nuestra administración, que será la recuperación del río Machángara. Andrés, nosotros crecimos como una ciudad sin río, mirando al río como una cloaca. Tenemos que reapropiarnos del río. El río es un derecho que tenemos los quiteños que gozar y vamos a poner todos los esfuerzos para recuperar el río Machángara. Y por último, vamos a construir una verdadera red de atención materno-infantil. Hemos visto aquí estadísticas, pero la estadística más lacerante, inmoral para una ciudad, es el número de niños que tenemos en Quito que tienen desnutrición infantil crónica, que es aproximadamente el 30%. 1 de cada 3 niños en Quito padece de desnutrición infantil. ¿Qué futuro de ciudad podemos tener hacia adelante? ¿Qué ciudad inteligente podremos pensar? Vamos a trabajar en la constitución real de un sistema de protección materno-infantil. Pero para eso es necesario desterrar a la corrupción y rescatar a Quito de las mafias políticas. Juan Carlos Holguín. Yo creo que es importante ver que el alcalde no hace solo las cosas. Necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para ir cambiando nuestros hábitos y poner esta ciudad a rodar. Pero también yo vengo del deporte y los partidos se ganan en equipo. Cuando uno habla de generar un banco para la ciudad, una universidad, proyectos que a partir de hoy ustedes los van a ver también en nuestro plan de gobierno, pero una universidad virtual, la primera universidad pública virtual que nos permita a nosotros educar para el emprendimiento, para que hayan oportunidades aquí para todos esos jóvenes que hoy están desempleados, para los adultos y los adultos mayores. Se necesitan leyes y por eso yo elegí a Creo y yo elegí un bloque de 21 asambleístas que nos han ayudado en nuestro plan de gobierno. Entren hoy a innovarparacambiar.com, comparen los planes de gobierno, un plan de gobierno hecho de manera responsable desde hace más de 17 meses, estructurando con concejales de primera línea como Luz Helena Coloma, Carlos Andrés Vera, Valentina Lucio Paredes, trabajado por primera vez en la lógica de alcalde-prefecto, de ciudad-región, porque ese es otro de los problemas que ha tenido esta ciudad. El prefecto ha pasado de agache, un prefecto que ha estado 8 años ahí, que ha tenido un presupuesto de más de 600 millones de dólares, que debería responsabilizarse con un impacto muy grande de la ciudad,
y se ha olvidado, y hoy por eso hemos trabajado con Federico Pérez en un proyecto conjunto y adicionalmente a esto un plan de gobierno que nos permita a nosotros soñar en empleo, en seguridad y en oportunidades para todos. Señores, muchísimas gracias por la presencia de ustedes en el estudio central de Teleamazonas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.